Hoy en Bricotección Metálica os voy a enseñar a fabricar una bobina de 15 pulgadas para los detectores Quest X5, X10, Q20 y Q40 y para los Tecnetics T2 y T2 Patriot. Entra en el vídeo. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la parte del mundo donde te encuentres. Hoy vamos a construir una megabobina gigantesca de 38 por 35 para los detectores Quest, tanto para el X5 como es este, el X10, Q20, Q40 y también nos servirá para los Tecnetics T2 y T2 Patriot. En el caso de los Tecnetics y el X10 de Quest Q20 Q40 habrá que cambiar el conector porque no usan el mismo conector. El Tecnetic sí usa el mismo conector, pero van los cables cambiados. Si alguien ha visto mi vídeo anterior, hablo de la compatibilidad de bobinas. Y una de las bobinas compatibles que hay con Quest es Tecnetics y viceversa. O sea, de Tecnetics a Quest o Quest a Tecnetics, simplemente cambiando la posición de cables en el conector. Bueno, pues bien, este vídeo de hoy se trata de construir esta bobina. Si veis, la comparativa es importante. ¿Por qué una bobina tan grande? A ver, yo no soy partidario de bobinas grandes. Tened en cuenta que una bobina cuanto más grande es, más lejos llega, o sea, más potencia tiene, pero pierde en sensibilidad. No es lo mismo la potencia que la sensibilidad, con lo cual una bobina de este tamaño nos puede coger una moneda, me lo invento, moneda de 1 euro, 30 centímetros. Diréis, ¿es poco? Sí, porque una bobina de 15, estas de 15 pulgadas, una bobina de 13 pulgadas también coge 30 centímetros. ¿Qué pasa? Que cuanto más grande es la bobina, empezamos a perder profundidad para objetos pequeños. Los sigue detectando, pero igual te los detecta a la misma profundidad esta que una de 15, que una de 13, que una de 12 pulgadas. Esta no, porque es muy chiquitina. Pero me refiero que estas bobinas ven objetos grandes ya, empiezan a ser sensibles a objetos grandes, por eso aumenta la potencia y pierde en sensibilidad. Una moneda es un objeto demasiado pequeño para una bobina de este tipo, aunque te la cogerá a una distancia considerable e incluso podrás ganar algo de centímetros respecto a otras, bueno, respecto a esta, muchísimos, pero respecto a una de esta de 15 a una de 13, por ejemplo, la diferencia no será tan grande. ¿Por qué? Por lo que os estoy explicando. Cuanto más grande, vamos aumentando la distancia de detección, pero cada vez los objetos tienen que ser más grandes. Cuanto más pequeña sea el objeto, más pequeña tiene que ir reduciéndose la bobina. Pero bueno, hay gente que me ha pedido que haga un vídeo de bobinas grandes. Aquí tenéis una para Quest. Si entráis en nuestra tienda online, ahora no, porque todavía estoy haciendo el vídeo, pero en las próximas semanas, meses, iré colocando bobinas de estas para varios modelos de detectores. Para aquel que le interese una mega bobina, nosotros los hacemos por encargo. Normalmente no tengo en stock. Si te interesa una bobina de estas tan grandes, me dices, tengo un modelo de detector tal, yo te diré si te la puedo hacer o no, porque no todos los detectores, no puedo fabricar todos los detectores que hay en el mercado. Primero porque unos están limitados por electrónica que llevan dentro, otros porque tienen chips de codificación, otros porque llevan otro tipo de electrónica, etcétera. Pero hay muchos detectores comerciales como pueden ser los Garrett serie AC, los Quest, Tecnetics, Golden Mask, todas estas marcas se pueden hacer bobinas tan grandes. O sea, que si te interesa una bobina grande me lo podéis decir. Dicho todo esto, vamos a empezar por el primer paso, que lo he explicado millones de veces en mis vídeos de fabricación de bobinas, que es primero conseguir una carcasa. El primer paso es de conseguir una carcasa del tamaño que queramos. Si a alguien le interesa esta misma carcasa, os la puedo vender yo y le puedo decir dónde conseguirla. Pero si vas a comprar una, te va a salir muy cara porque estas vienen del extranjero y solo los portes ya son altos. Con lo cual, una vez tengamos una carcasa de plástico, el siguiente paso es ponerle una jaula de Faraday. ¿Cómo se consigue una jaula de Faraday? ¿Y para qué sirve una jaula de Faraday? La jaula de Faraday no deja de ser pintar todo el interior de la carcasa con un
una pintura que sea conductora eléctrica. Eso permite que todas las interferencias electromagnéticas de campos eléctricos de una casa, de una vivienda, pastores electrónicos de que hay por el campo, no se introduzcan y hagan señales falsas a la hora que estés detectando por el campo o se te vuelva loco. ¿Qué pasa? Que con las bobinas tan grandes cada vez son más inestables también las bobinas grandes, son más sensibles a las interferencias, con lo cual estás yendo por el campo con una antena que capta señales de todo tipo. También en muchas ocasiones esa jaula de Faraday tiene que ser muy bien hecha para que esté bien blindada la bobina. Bueno, primer paso y segundo paso es conseguir la carcasa y pintarla con esta pintura que normalmente es una pintura de grafito. Saldrá a lo largo del vídeo más de una vez, os pongo por aquí la marca que yo uso de grafito. Es muy buena conductora y ahora el siguiente paso que os voy a enseñar ya es la carcasa pintada ya, directamente. Me voy a saltar un montón de pasos porque si no los vídeos se hacen muy largos a la hora de fabricar una bobina. Y todas se fabrican todas tienen los mismos pasos y cambian las bobinas solamente y los puntos de ajuste. Porque habrá bobinas que tendrán más vueltas de hilo, otras que menos vueltas, dependiendo del fabricante. Unas se ajustarán buscando un punto cero de equilibrio entre las bobinas y otras se ajustarán por desfase de la señal. Dependerá del fabricante. En este caso es un desfase de señal. Ventaja para vosotros. ¿Por qué? Porque podréis fabricarla sin necesidad de un osciloscopio y con muy pocas herramientas la podríais fabricar. La podríais fabricar a ojo, directamente. ¿Por qué? Porque cuando hagamos el ajuste, que lo veréis, la enchufáis directamente al detector y el detector entra en saturación, se vuelve loco. Pero vais moviendo las bobinas hasta que hay un momento que arranca y se pone en marcha y funciona perfectamente. Ese punto es el punto óptimo de ajuste. No necesitas un osciloscopio, ya se ve. Yo os lo enseñaré igualmente en el osciloscopio. Pero bueno, vamos al primer paso, que os enseño cómo queda una vez pintada con grafito. Luego pasaremos ya a ver las bobinas transmisora, cómo se fabrica, la receptora, cómo se fabrica. Iremos directamente a las bobinas fabricadas, ya os enseñaré cómo dar las vueltas. Os pondré los esquemas eléctricos por aquí para que lo veáis cómo van configuradas y simplemente tenéis que seguir los mismos pasos de este vídeo y podréis fabricar bobinas tan grandes o más grandes que esta. Todo depende del tipo de carcasa que tengáis. Sobre todo, y lo digo siempre, en toda la fabricación de bobinas, lo que hay que respetar en las bobinas para que funcionen correctamente son sus inductancias y sus grosores de hilo. En este vídeo os pondré el grosor de hilo de cada bobina y las inductancias que tiene que tener cada bobina y cómo van conectadas. Cada modelo tiene sus bobinas, o sea, quiero decir, cada fabricante tiene sus bobinas que normalmente son diferentes incluso para sus propios modelos. Pero bueno, hay muchos que son idénticos, por ejemplo, el caso de este, tenemos Tecnetics T2 y el Patriot, que son idénticamente iguales que Quest, con lo cual los podemos combinar fácilmente. Vamos al primer paso, que os enseño cómo está ya engrafitada, cómo conecto yo un cable al interior del plástico para que esta pintura de grafito la podamos soldar a la electrónica del detector, o sea, poner un cable que se llama de drenaje. Eso lo he explicado más de una vez en un vídeo, que simplemente es conseguir un cable, un alambre de cobre, de un hilo de electricidad, lo más gordito posible, y con una punta del soldador ir presionándolo sobre el plástico, se va quedando pegado. Lo ponemos desde un extremo hasta el otro, dejando un espacio en la parte donde vamos a soldar el cable, colgando, que nos servirá para soldarlo y finalmente usar ese sobrante para la última capa de grafito, porque esta jaula de Faraday tiene que estar completamente envolviendo la bobina, tanto por arriba como por abajo, por los laterales. Con lo cual, cuando pongamos las bobinas aquí dentro, habrá un momento que estarán al aire. Pondremos resina, pero luego tenemos que cerrarlo y ese drenaje de cable lo tendremos que volver a pegar encima para que haga un buen drenaje de todo el circuito. ¿Vale? Entonces, vamos al primer paso, a ver cómo queda engrafitada y os enseño luego ya las bobinas. Bueno, aquí tenéis la carcasa ya llena de grafito pintada y con el cable de drenaje colocado, ¿vale? Ya os he comentado que en este vídeo me voy a saltar muchos pasos y nos vamos directamente al grano. Simplemente tenéis que pintar la carcasa que queréis fabricar la bobina con grafito y usar el grafito que os he dicho en el vídeo, que es un que conduce mucho, ¿vale?
Vamos a ver ahora ya las bobinas de la bobina transmisora, las dos transmisoras, para que veáis cómo salen del molde. Aquí tenemos un molde que hemos hecho previamente dibujando la carcasa sobre un plástico. En este caso es de 2 milímetros para la transmisora, porque solo son 15 vueltas cada una de ellas. Aquí tenemos una terminada y ahora vamos a sacar la otra, ¿vale? Y acordaros que en este modelo de detector tienen que ir una encima de la otra, ¿vale? Las vamos a unir con cinta adhesiva para que estén bien juntitas, porque si no, no funciona el detector. Tienen que ser hechas aparte y colocadas una encima de la otra. Sobre todo si lo hacéis a mano. Si esto se hiciese a máquina, se pueden hacer las dos a la vez y ya tenemos la bobina hecha. Pero como lo hacemos a mano, no queda otro remedio que sacarlas una por una. Acordaros que la transmisora son 15 vueltas cada una, con toma media. O sea, toma media quiere decir que el final de una va al principio de la otra, y el principio de la una y el final de la otra será el total de la bobina. Tiene una toma media en medio. Fijaros en el esquema, ¿vale? Eléctrico, para que veáis cómo va este tipo de bobinas. También acordaros que esta bobina sirve tanto para los Quest, desde el X5, X10, Q20, Q40, también para el Tecnetix T2 y el Tecnetix T2 Patriot. Sirve para todos estos modelos. Pero si en el caso de que queráis montarlo para el Tecnetix, tendréis que cambiar la posición de los cables en el conector. Y esto ya os lo enseñaré a lo largo del vídeo. Bueno, básicamente sacamos la bobina y si podéis ver, la bobina transmisora, y vamos a hacer lo mismo con la receptora, que es un poco todo chapucillos porque es la primera vez que hago este molde. Y aquí tenemos la transmisora, que la colocaremos, ahora la pegaremos una encima de la otra, ¿vale? O sea que cerramos esto, quitamos esto y os enseño cómo se une todo. Entonces, tenemos las dos bobinas tienen que ir una encima de la otra exactamente iguales. O sea, la tendremos que pegar con cuidado una encima de la otra. Para no confundirnos, vamos a marcar una como TX1 y la otra como TX2. Y vamos a marcar el principio de la bobina y el final de cada bobina. O sea, por ejemplo, esta va a ser TX1, vamos a poner TX1 out y TX1 in. Y en esta TX2 out y TX2 in. ¿Por qué? Porque así sabremos exactamente cuál es el principio y el final de cada una. Cuando lo hayamos unido, podemos coger la toma media y hacer la bobina completa. Y así no nos confundimos y no hay problemas de errores. Entonces esta es, vamos a decir que esta es la out. La marcamos así momentáneamente solamente y le ponemos TX1 out, ¿vale? TX1 in, ¿vale? Y hacemos lo mismo con TX2, ¿vale? TX2 lo hacemos lo mismo, buscamos cuál es el principio y el final de la bobina. Vamos a poner más o menos por igual, doblando los de estos, los hilos, para que coincidan luego con la carcasa. Y tenemos aquí TX2 out, TX2 out,
y TX2 in. Vamos a cortar ya esto, que son muy largos estos. Y ahora se trata de unirlas las dos lo más exactamente posible, una encima de la otra. Y entonces empezaremos justo donde se doblan los cables. Aquí. A ver si lo hacemos bien esto. Vale, uno aquí y el otro aquí. Y empezamos a cortar. A pegar. Vamos a hacer cinta. No hace falta que sea tan grande la cinta. Trocitos de cinta. Y empezamos a unirla una encima de la otra. Es importante que estén lo más exactas posible una encima de la otra, ¿vale? Con lo cual, ahora para montar esto es un poco coñazo. Vamos a empezar por la punta de aquí, que es la que tiene forma. Y las unimos bien. Apretando lo máximo posible para que quede una encima de la otra exacta. Y vamos a hacer lo mismo con toda la bobina. Cada X centímetros, no hace falta encintarla toda, pero sí con bastante frecuencia. Intentad apretar fuerte. Y así sucesivamente todo, ¿vale? Para que quede toda bien paralela una encima de la otra. Voy a encintarla toda, os enseño cómo queda, para no perder más tiempo, y luego ya os enseñaré cómo unir la toma media de la transmisora. La receptora es mucho más fácil porque solamente es una bobina y no hay problema con ella. Pero esta tiene la peculiaridad de tener esta toma media, que es la que hace que el detector funcione correctamente o funcione mal. Voy a cortar el vídeo y os enseño cómo queda. Y ya lo tenemos, como podéis ver, tiene que quedar bien paralela. Si hace falta poned más cinta, ves que aquí queda un poco abierta, aquí habrá que poner un poco que pegue muy bien una encima de la otra. Entonces, tenemos que para hacer la toma media cogemos TX out, ¿vale? Que sería el principio, pero la salida de la bobina, con de TX1 con TX2 in. Estos dos los uniríamos, quedarían aquí aparte, y tendríamos la toma media. Tendríamos TX in 1 y TX2 out, aquí, en los dos otros extremos, las tres conexiones de la bobina. Y como podéis ver, quedaría también en sentido antihorario. Cuando la pongamos dentro de la carcasa, irá en esta posición y irá antihoraria. Ahora vamos a desmoldar ya la receptora y ya tendremos ya las dos bobinas preparadas para montar dentro de la carcasa. Como os he dicho, voy a ir saltándome pasos, voy a sacar ya directamente la receptora y vamos a ir al paso ya de montar cables y montarlo en la carcasa. Yo solamente quiero en este vídeo ver cómo se fabrica una bobina más grande. Si queréis ver cómo se fabrica más a detalle esta bobina, tengo otro vídeo de Quest de cómo se fabrica una bobina Quest con una bobina más pequeña. Pero son los mismos pasos, pero con bobinas más grandes. ¿Ok? Bueno, antes de seguir con el cableado de la bobina, vamos a soldar la toma media de la bobina transmisora. Acordaros que son dos bobinas, TX1 y TX2. Pues vamos a soldar el final de TX1 con el principio de TX2. Esto nos dará la toma media y nos quedará una bobina en sentido antihorario cuando la montemos en la carcasa. Vamos a soldarla. Aquí tenemos TX out 1 y TX in 2. Y estos dos hay que unirlos en uno solo para hacer la toma media. Para ello simplemente es soldarlos.
Como veis, este hilo es soldable, aparte de adherente, siempre os lo digo, es un hilo soldable. Eso facilita mucho las cosas. Y los unimos. Listo. Ya tenemos una bobina transmisora con toma media. Aquí me dan 3 hilos. Ahora sí, ahora vamos a pasar ya, voy a pasar a explicar el cable que utilizamos para esta bobina, así como el conector y como todos los artilugios que hay que añadirle. Vamos a parar esto, lo quitamos de aquí y vamos a poner ya en marcha el tema de las bobinas y el cable. Vamos a ver, aquí tenemos la carcasa, bobina RX, ya la podemos poner dentro. Acordaros de que son 6500 microhenrios la bobina RX, 700 microhenrios medidos desde el inicio al final, 191, 190 y pocos entre tomas, ¿vale? Entonces, ponemos RX sentido horario, TX sentido antihorario. Ahora pondría el hilo este para acá, el de la... ahí. Este para acá, este para acá. Y entonces lo ponemos aquí dentro, ¿vale? Y dejamos esto presentado. Ya hemos puesto el prensastopa, el pasacables, de llamarlo como queráis. ¿Vale? Aquí se está pegando todo. Y ya tenemos presentadas las bobinas en la carcasa. Ahora simplemente es empezar a preparar el cable. El cable, ¿cuál es el cable? El cable es este. Es un Canare, que os lo digo porque no me lo sé de memoria. Está aquí escrito. El MR202 2AT. No sé si se verá por aquí. Os lo pongo escrito por aquí abajo. Este cable tiene la peculiaridad de llevar 2 y 2, 4, 6 cables internos. O sea, vamos a verlo. Abrimos el cable. Con cuidado de no cortar nada. Y tenemos 2 cables. 1 y 2. Uno será receptora, transmisora, el rojo, que viene aquí marcado en rojo. Yo lo uso para transmisora, podéis usarlo lo que queráis vosotros para vuestra bobina, pero bueno, rojo transmisora y el que es marroncillo, receptora. ¿Qué pasa? Que este cable es blindado y si os fijáis, lleva una malla de aluminio y va los 2 hilos, van 2 hilos internos y la malla del blindaje, que es el papel de aluminio, ¿vale? Y el otro igual. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos los 3 cables que necesitamos para la transmisora. Este irá a la toma media y uno en cada parte de la bobina transmisora. Y la receptora lo que haremos es unir los 2 que hay aquí dentro en uno solo, porque ya que tenemos los 2 los aprovechamos, no vamos a conectar solo uno, lo vamos a dejar al aire el otro, entonces mejor que lleve 2 porque aumentamos el grosor del hilo al usar 2, van trenzados entre ellos y nos ayuda un poco también a no tener tanto ruido en la bobina, porque al estar trenzados hace un poco el efecto lead y nos evita algo de ruido. La malla esta de ropa, estos hilos que son de tela, conservadlos, no los cortéis, porque esto nos irá muy bien que quede sumergido en la resina epoxi, porque esto le da resistencia mecánica a todo el cable desde un extremo al otro. Si la sacamos, la cortamos, esto se puede meterse para adentro con los tirones y entonces se nos rompería el cable muy pronto, ¿vale? Dicho esto es el cable para la bobina.
Conector. El conector es un GX16 de 5 pins. Como podéis ver, son 5 pins. Es bastante estándar. Le hemos puesto un capuchón de protección. Esto va bien por cuando lo desconectas en el campo, si hay barro y cosas de eso, para que no se te meta barro dentro, ¿vale? Entonces, el conector es el clásico GX16, que lo conectaremos al final. No vamos a conectarlo ahora, vamos a conectar primero las bobinas. Vamos a pasar el cable ya por la carcasa y empezamos a soldar las bobinas en sus posiciones. No vamos a pegarlas de momento en su posición porque esta bobina tiene una característica diferente a las demás. No se ajusta en un punto cero, sino se ajusta por frecuencia. Con lo cual, ni siquiera necesitas osciloscopio. Solo necesitas un Quest, por ejemplo el Quest, y al mover las bobinas verás que hay un momento que no funciona el detector y vamos moviendo hasta que coge el desfase exacto de frecuencia, que son 180 grados de desfase, y en cuanto coge empieza a funcionar. Ese punto es el punto óptimo de ajuste. Podría hacer simplemente a oídas, no hace falta osciloscopio, pero yo lo haré en osciloscopio para que lo veáis, ¿vale? Entonces, simplemente ya es pasar el cable y empezar a soldar las bobinas. Ya hemos pasado el cable, hemos puesto aquí todos los pelillos un poco pegados para que no molesten y aquí ya tenemos todo el cableado de RX, TX al aire. Lo primero, tenemos el alambre que habíamos puesto de drenaje de la jaula de Faraday. Esto va soldado a la malla de RX. Si os fijáis, aquí está la malla, la soldamos aquí ya directamente. Lo primero que tenemos que soldar es esto, si queréis. Empezar por donde queráis, pero hay que soldar cables aquí. Aquí tenemos la malla y la soldamos. Ya tenemos lo que es la jaula de Faraday en su posición, ¿vale? Ahora vamos a soldar TX tenemos por aquí el cable rojo ETX1, cable transparente TX2 y la malla es del centro de la toma media, ¿vale? Entonces, separamos bien los cables para que se vean bien y tenemos aquí TX out, o sea, la parte final de la bobina que tiene que venir al transparente de aquí. Lo cortamos a la medida, lo estañamos y podemos soldarlo ya. Parte final de la bobina. Luego todo esto lo pegaremos con termocola para que quede bien plano, para que cuando pongamos resina no nos te queden los cables saliendo por arriba y al poner la última capa de grafito no haya cortocircuitos. Toma media, damos toma media, la toma media va aquí. Vamos a poner esto aquí, más cerca. Toma media. Es un poco larga, pero no pasa nada. Doblamos los cables. La toma media va exactamente a la malla de TX. Para no quemarnos, vamos a hacerlo. Y ya tenemos la toma media TX in, que será la TX1. La cortamos aquí también y la soldamos. Seguid el esquema eléctrico que hay al final del vídeo. Lo digo un montón de veces. Al final del vídeo está todo el documento de cómo se suelda, cómo van todos los cableados, ¿vale? Si no os aclaráis, me lo preguntáis. Y soldamos. Ahí está soldada ya, como podéis ver, no sé si se ve bien. Take it in. Toma media, take it out. Ya tenemos el cable. Y aquí queda el de la receptora. El vivo de la receptora, que son los dos cables unidos. Y la malla que va al blindaje. Ahora,
RX tenemos RX in, que está aquí, va, que no me acuerdo dónde va, espérate que tengo mirado la chuleta. Vale, RX in sí que va directamente a in, o sea, esta la pondremos aquí, así separada, que quede todo bien separado para que no haya cortocircuitos. Luego esto lo pegamos con termocola y no se mueve nada. Vamos a dejarle un poco margen de hilo porque esta la tendremos que mover y que haga un poco de muelle y nos permita todos los movimientos necesarios a la hora de ajustar la bobina. También la estañamos. Al cable, al vivo del cable. Ya tenemos el in y ahora el out de la receptora. Le hemos dejado este pequeño looping que por lo que veo nos ha quedado corto. Vamos a desmontar. En realidad en esta bobina no hace falta poner este looping, porque si lo ajustamos bien, como es por frecuencia, si lo ajustamos bien a la primera ya queda ajustado para siempre. Pero siempre va bien tener un poco de margen de movimiento y no está de más ponerle que te dé la opción a mover algo si algo falla en el ajuste. Entonces yo le pongo igualmente el looping, no nos variará mucho la frecuencia, pero algo siempre hace. Entonces este lo dejamos más al aire, lo estañamos igual y este va a la malla. Y ya está, ya tenemos todos los cables soldados. Aquí podéis ver la malla, ya sabéis que son 2 hilos, porque cuando pongamos la otra capa cortaremos, uno lo pondremos para arriba y el otro para abajo, para cubrir toda la superficie. Y ya está, ahora simplemente queda montar el conector. Y el conector, vamos a montarlo ahora, saldrá por aquí la posición de cables, ¿ok? Yo lo voy a soldar directamente y os voy a ir explicando, pero también os saldrá por aquí una imagen de cómo van posicionados los cables. Vamos a montar el conector. El conector ya lo hemos pasado, acordaos primero pasar el chasis, si no, no os olvidéis. Hemos estañado todos los pines, vamos a usar los 5 pines y la posición es la siguiente. Empezamos por el pin 1, aquí tengo la chuleta, pin 1 X. Pin 1 que está aquí, tenemos el rojo, los pelitos molestan un poco, pero es lo que hay y se necesita que estén. Entonces, vamos a ver, pin 1, vamos a soldarle TX in, el principio de TX, ¿vale? En el pin 1. ¿Vale? Pin 1. Pin 2 viene la malla, o sea, la toma media de TX. Tenemos aquí. Pin 2 la malla y pin 3 es TX out, final de TX. ¿Vale? La configuración que estoy usando ahora es para un Quest X5, ¿vale? Solo para el X5. Si tuviésemos que usar un Quest X10, Q20 o Q40, usan otro conector que es el M12, métrico 12, ¿vale? Que es estanco al agua porque esos detectores son sumergibles. Entonces, en el caso de querer montarlo para un X10 o un Q20 o un Q40, tendríais que seguir este esquema que os pongo por aquí. Todo esto lo tendréis al final del vídeo. En el caso de usar, quererlo montar directamente a un Tecnetix T2 o un Tecnetix T2 Patriot, la configuración es diferente, es el mismo conector, pero la posición de cables es diferente, que también os sale por aquí. ¿Vale? Todo lo tenéis al final del vídeo. ¿Ok? Vamos por TX out.
Y ahora solamente me queda la receptora, que la receptora es en el pin 4 va GND o el blindaje de la jaula de Faraday, ¿vale? Que es el pin 4, que está aquí. A ver si atino, porque a veces hay que girar mucho los cables y hay que mover mucha cosa aquí. El pin 4 está aquí, la malla, el pin 4, malla de RX, y el último, que es el pin 5 del conector, es el Vivo o RX in, y la ponemos allí. ¡Tachán! Vale. Ya tenemos el conector hecho, ahora simplemente lo voy a cerrar tal cual. Voy a cerrar tal cual sin ponerle nada de termocola ni protegerlo en nada, porque esta bobina no sé dónde acabará. Si acabará en un Quest X5, X10, Q20, Q30, Q40 o un Tecnetix T2 o T2 Patriot. Como no lo sé, dejaré el conector un poco al aire. Lo cerraré, pero no lo pondré termocola, ni termorretráctil, ni reforzaré el conector, porque dependerá de la persona que adquiera esta bobina, qué tipo de detector vaya a usar. Habrá que cambiar o no el conector, ¿vale? Como vamos a hacer el ajuste con un X5, pues X5, este es el conector de X5, vamos a usar X5 para hacer el ajuste de las bobinas. Cerramos el conector, procurando que no haya ningún cortocircuito, que creo que no. Y ya está. Cerramos un poco fuerte para que no haya cortocircuitos ni nada extraño, que podamos hacer el ajuste correctamente. Y ahora ya nos vamos al laboratorio a enchufarlo o bien al osciloscopio o bien directamente el X5 para ver cómo se hace el ajuste. Fijaros que no hemos pegado ninguna bobina en su sitio. ¿Por qué? Porque primero necesito calcular exactamente en qué posición se va a hacer el ajuste, qué margen tengo de movimiento. Por eso las dejo al aire. Entonces lo haremos a dedo así para ver exactamente cómo tenemos que mover el espacio de movimiento, y cuando tenemos claro el espacio de movimiento empezaremos a pegar la transmisora en su posición y luego dejaremos la receptora para hacer el ajuste final. Vámonos ya al laboratorio a conectarlo todo y hacer la prueba de fuego, a ver si arranca todo. Bueno, ya tenemos montado aquí el chiringuito, tenemos puesto allí el Quest X5, como podéis ver, y la bobina aquí. Ahora vamos a ponerlo en marcha y veréis cómo el detector satura. Entonces lo que vamos a averiguar es la anchura de separación de las dos bobinas, exactamente, para poder empezar a pegar una de ellas en una posición y luego hacer el ajuste fino. Como podéis ver, no uso osciloscopio. Luego os enseñaré una imagen de osciloscopio para que podáis ver la señal si queréis, ¿vale? De tal como tiene que ser la señal de este detector. Pero lo podéis hacer directamente con el detector. O sea, vamos a ponerlo en marcha, veréis que satura y buscamos un punto en que arranca, y ese punto sería el punto de ajuste, ¿vale? Pero primero vamos a calcular exactamente la anchura, la separación entre las dos bobinas. Voy a ponerlo en marcha y lo veis. ¿Veis? Aquí sería el punto óptimo de funcionamiento. Nos está diciendo que tenemos que separar al máximo las bobinas, con lo cual vamos a pegar la transmisora lo más lejos posible de la receptora y la receptora igualmente. Y haremos el ajuste final. Ahora está muy inestable porque tengo yo las manos y porque estamos con máxima sensibilidad dentro de una casa. Si os suelto, se desequilibra. Lo dicho, nos está diciendo que tenemos que separar al máximo las dos bobinas
hacia la derecha y hacia la izquierda para conseguir el punto óptimo de calibraje de esta bobina. Con lo cual vamos a pegar la transmisora lo más cerca posible de este lateral, dejándola fija ya, y luego vamos a ir jugando con la receptora hasta encontrar ese punto óptimo de ajuste, que es cuando deja de saturar el detector. Como podéis ver, lo podéis hacer sin necesidad de un osciloscopio. Vamos a pegar la bobina y hacer el ajuste. Vale, ya hemos pegado la transmisora lo más hacia el exterior posible y ahora simplemente es buscar el punto de que arranca el detector con la receptora. Entonces lo ponemos en marcha otra vez y buscamos ese punto. Exactamente aquí. Y pegamos. Bajamos un poco la sensibilidad, está un poco y mantenemos aquí hasta que se aguanta, hasta que se seque la termocola y funciona. Y ya estaría, ahora ya es... Bueno, está en discriminación, bueno, ya lo cambiaremos. Vale, pero ¿veis cómo se ajusta? Ahora ya simplemente sería acabar de poner toda la termocola para que no se mueva nada. Y entonces ya será ponerla al grafito, ahí el grafito, la primera capa de resina y mantener esto. Ahora lo voy a conectar al osciloscopio para que veáis la señal tal como tiene que ser. ¿Ok? Bueno, ya he descubierto. Había un pequeño fallo que al soldar he soldado la bobina receptora al revés, ¿vale? Simplemente es poner, si os pasa lo que os pasaba antes, que parece que no detecta o discrimina todo lo que metal, es que una de las bobinas está a la inversa, ¿vale? Ya podéis ver que... ¿Vale? Oro, plata... Y ya estaría. Ahora simplemente es acabar de pegar con la termocola todas las bobinas porque no se muevan nada y poner ya la resina epoxi. Pero antes os voy a enseñar aquí una imagen lo que tendría que salir de si lo enchufaseis en un osciloscopio, ¿vale? Para poder ver esta señal en un osciloscopio tendréis que usar un garret o algo así que haga de generador de funciones, como he explicado muchas veces en muchos vídeos. Pero bueno, ya lo tenéis. Vamos a pasar al siguiente paso, que es poner la primera capa de resina. Y sobre todo, si os equivocáis al colocar las bobinas, el detector no detectará. No es que no funcione, no detectará mal. Simplemente una de las bobinas está puesta al revés, a la inversa. Acordaros que siempre he dicho una horaria y la otra antihoraria. Si nos equivocamos, simplemente cambiando la posición de RX o la posición de TX volverá a arrancar y funcionará perfectamente, como ha pasado en este caso, que incluso está más estable que antes, ¿vale? Vamos ya a ponerle la resina. Bueno, ya está, ¿ves? Habéis puesto toda la cola, ya está todo fijo. Fijaros aquí la señal del osciloscopio como tiene que estar desfasada y recortada por arriba, simplemente va por frecuencia. Y siempre usando el garret para conseguir esta señal. Ya está ajustado. Vamos a poner la primera capa de resina. Ya hemos preparado la resina, como podéis ver es blanca. Esto es porque tiene microesferas de vidrio para aligerar un poco el peso y además ahorrarnos un poco en resina. Acordaros que la resina siempre tiene que ser o epoxi o poliuretano, pero siempre sin carga mineral. Si hay una carga mineral, que es lo más estándar en todas las resinas, os va a hacer ruido la bobina. Vamos a echarla ya y a ver cómo queda. Ya está, ahora dejar secar
Hemos dejado aquí al aire el pequeño looping por si hay que ajustar algo, aunque en esta bobina os he comentado de que no es necesario hacer grandes ajustes, lo podéis hacer sin osciloscopio, solo escuchando el ruido del momento que satura el detector. Y acordaros de usar siempre guantes y protección con la resina epoxi. Tendréis que usar también mascarilla, ¿vale? Entonces vamos a dejar secar, vamos a comprobar luego cuando esté seco el ajuste fino que esté todo en su sitio y pondremos ya la última capa de grafito y la última capa de resina y la bobina estaría terminada. Esto ya está seco, aquí tenemos el alambre de cobre del drenaje de la jaula de Faraday. Lo cortamos aquí porque eran 2 hilos, son 2, necesitamos 2. Ya simplemente es... A ver si se quiere cortar, que he cortado yo. Ya simple es pegarlo por aquí. Ya está, ya tenemos aquí puesto el alambre, aseguraros de que quede bien plano tocando toda la superficie y ahora simplemente es pintar de grafito. Voy a buscar el grafito, pintamos todo la última capa de la jaula y dejaremos secar y el último paso será la última capa de resina. Ahora solo queda engrafitar. Como os he dicho, usamos este grafito, podéis usar otro, los podéis ya fabricar vosotros el propio grafito, ya sabéis que se puede fabricar si queréis, pero este es más práctico. Y simplemente es pintarlo todo ya de grafito. Ahora dejamos secar y ya estará listo para hacer el pequeño ajuste final, si es que hace falta, porque en esta bobina no hace falta muchas veces el ajuste final, ya que se ajusta por frecuencia y no por amplitud. Con lo cual vamos a dejar secar y ya podremos probarlo, ya si funciona y detecta y todo esto. Vamos a esperar unas horas y lo probamos. Ya tenemos el grafito seco, lo vamos a medir un poco en el tester, no sé si se verá aquí. Podéis ver aquí a ver si puedo ponerlo que se vea un poco. Si yo cojo desde este punto a este punto, vemos que hay unos 160, 150 ohmios más o menos, ¿vale? Probamos por todas partes de la superficie y vemos que hay una conducción que es inferior a los 200 ohmios. ¿Ok? Entonces el grafito está perfecto. Y también lo tenemos enchufado, a ver si os lo enseño. Lo tenemos enchufado ya en el Quest, aquí. Quito el cable, para que veáis que si yo arranco el detector, funciona
perfectamente con mi anillo. Tengo un anillo. Si ponemos la moneda, por ejemplo, y no está inestable. Tenemos la bobinilla pequeña, que está suelta aquí, pero vemos que si la movemos no se desajusta. Con lo cual vamos a dejarla en la posición inicial que la habíamos puesto cuando hemos montado, cuando hemos hecho el primer ajuste, y la fijaremos ya aquí. Y una vez seque la termocola, le echamos ya la última capa de resina y esta bobina estaría terminada. Ya hemos preparado la resina para la última capa. Fijaros que es blanca también. Hemos puesto también un poco de microsferas, que esta vez no tanta microsfera. Nos interesa que la resina sea más rica de resina que microsfera para que tenga más resistencia mecánica a los golpes. Pero como es blanca, le vamos a poner un poco de tinte para darle un toque más profesional, de color negro, así cogerá un color grisáceo y queda un poco más estética a la vista al terminar el terminado final de la bobina. O sea que simplemente mezclamos y veremos cómo se va transformando en gris. Podéis ver que va cambiando el color a un grisáceo suave. Y bueno, ya tenéis, veis el color más o menos cómo queda. Ya simplemente es poner la última capa ya de esta bobina. Vemos que se esparza por sí sola primero, y si observáis se forman burbujas, o si no se van las burbujas, lo que podemos hacer es calentarlo con la pistola de aire caliente, o si queréis con un soplete también le podéis dar. De momento esperamos unos minutos a que se esparza bien toda la resina y luego vamos a quitar burbujas. Dejamos secar y ya estaría terminada. Bien, ya tenemos el proyecto terminado. Podéis ver que ha quedado la resina ya seca y de un brillo bastante interesante, bastante estético, ¿vale? Podríamos haber puesto más tinte y quedar más negra, pero bueno, ya está bien. Ahora lo único que le queda a esta bobina es ponerle un protector. No tengo protector de esta carcasa. El fabricante que hace estas carcasas no hace protectores, con lo cual me las tengo que ingeniar para conseguir un protector. Entonces, la idea es buscar a alguien que sepa de impresión 3D, que tenga una impresora grande para imprimir este protector. Si hay alguien que tenga impresora grande y se quiera atrever a hacer un protector para esta bobina, yo se lo compro, ¿vale? Si os ocurre alguna otra idea de hacerle un protector que quede estético y un poco profesional, me lo decís. Yo lo he intentado hacer con termoformado, pero el horno que tengo para poner el plástico también es demasiado pequeño para que quepa una placa de plástico tan grande, y es bastante dificultoso hacerle un protector a una bobina tan grande. Como podéis ver, la diferencia al final es considerable. Bobina original y la bobina de 15 pulgadas, 38 por 35. Y si la ponemos en marcha, vemos que funciona perfectamente. Vemos aquí satura, porque hay una barra de hierro debajo de la mesa, y cuando detecta un objeto grande te avisa con la saturación del detector. Si tienes un anillo de oro, por ejemplo, digamos sobre los 30 y pico centímetros, ¿vale? Y discrimina, ¿vale? Entonces, ya tenemos la superbobina terminada. ¿Qué más? Voy a mencionar un par de detalles del vídeo de conclusión final.
Hay una parte del vídeo donde estoy haciendo el ajuste, que lo pongo por aquí, un trocito de vídeo, que veis que la bobina funciona, pero solamente discrimina y no detecta bien. Eso significa que una de las bobinas estaba puesta al revés. Eso si os pasa, que veis que al fabricar la bobina solo detecta hierro, no tiene suficiente potencia, no tiene suficiente sensibilidad, es muy probable que una de las bobinas sin querer o por equivocación la hagáis puesto al revés, de horario a antihorario, ¿vale? Entonces simplemente tenéis que coger el cable y en el mismo punto donde conectáis la bobina, girar la bobina así. No hace falta que saquéis la bobina y darle a la otra bobina, simplemente cambiar la posición de los dos hilos de la bobina y funcionará, ¿vale? Si os pongo un trocito de vídeo por aquí para que lo veáis. Es el fallo que ha tenido el vídeo a la hora de montar este plato, porque yo hago los vídeos más o menos todos seguidos, sin cortes, los mínimos cortes posibles, y los fallos también los grabo, porque eso también educa. ¿Qué más os tengo que decir? Pues ya está, el problema está en el tema del protector, que es lo único que le falta a este, y explicaros que las bobinas tan grandes, yo no soy partidario de bobinas tan grandes, porque las bobinas grandes, su principal ventaja es que tienes más potencia, pero tienes potencia a objetos grandes. O sea, los pequeños, como un anillo, monedas, etcétera, los detectará casi a la misma distancia que una bobina un poco más pequeña. O sea, una bobina de 12 pulgadas, 13 pulgadas, casi que te coja a la misma distancia un objeto pequeño que esta. Esta ganarás a lo mejor 1 centímetro o 2, ganas algo, pero a medida que van siendo con las bobinas más grandes, son más potentes para objetos grandes. Y a medida que van siendo más pequeñas, son más potentes para objetos pequeños. Entonces, mi criterio es más allá de 13 pulgadas ya para objetos pequeños, ¿eh? Estamos hablando de objetos pequeños. Si tú quieres encontrar un cofre a 1,5 metros de enterrado, pues cuanto más grande mejor, ¿vale? Dicho esto, sepáis que tendréis aquí al final del vídeo todos los esquemáticos, posición de cables, conectores, etcétera, 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 de este proyecto. Acordaros, esta bobina sirve para el Quest X5, Quest X10, Q20, Q40 y para los dos Tecnetics T2 y T2 Patriot. La diferencia entre todos estos detectores simplemente es el conector. Para los Tecnetics y el X5 tenemos el conector GX16, que lo único que tenemos que hacer es cambiar posición de cables en el Tecnetics y nos funcionará perfectamente. En el caso del Q20, X10 y Q40 de Quest hay que poner un conector métrico 12, ¿vale? Que os pongo por aquí al final, también veréis la configuración de pines y el tipo de conector. Entonces hemos fabricado una bobina multidetector, lo cual nos sirve por mucha variedad de detectores. Entonces, si tú eres nuevo, ya sabes, le das a la campanita, te suscribes. Aquí al final, abajo en la descripción del vídeo, está el botón de la membresía. Si queréis participar económicamente en este canal, hay una membresía abierta, creo que lo máximo es 1 euro, o sea que no es ninguna fortuna, porque todo esto hay que financiarlo y cuesta mucho. ¿Qué más? Pongo el email al final del vídeo, aquí abajo tenéis mi email, lo tenéis al principio del vídeo también, para todos aquellos que queréis contactar conmigo y a veces tenéis problemas de roturas o el detector estropeado y no sabéis cómo mandarme fotos. En el mail me podéis adjuntar fotos, podéis contactar conmigo y ahí puedo contestaros, porque el mail es una manera más segura de contactar con todo el mundo y quitar todo lo que es haters y basura, ¿ok? Entonces, dicho todo esto, ya habéis visto todos los pasos. Si tenéis dudas, me escribís. Si me he dejado algo por el camino, que lo he dicho muchas veces, este vídeo lo he hecho muy rápido, porque la mayoría de fabricación de bobinas siguen los mismos pasos todas, y entonces hay muchos pasos que ya los he explicado 1000 veces en otros vídeos. Si veis que falta algún paso, me lo decís, yo os lo explico o os envío al vídeo donde se explica. Y ya está, y nos vemos ya en un próximo Brico vídeo. Jamendo.com